Hoy, Irán y los Estados Unidos recibieron la estructura de un plan de alto el fuego inmediato. Según una fuente de la agencia Reuters, el movimiento llega en un momento de enorme tensión. Ayer, Donald Trump extendió su ultimátum a Irán hasta mañana, martes, amenazando con atacar directamente infraestructuras iraníes en caso de que Teherán no reabriera el estrecho de Hormuz. Pero antes de crear expectativas, es necesario mirar los hechos con frialdad. El sitio americano Axios, que sigue de cerca las negociaciones, afirmó que las posibilidades de que ese acuerdo realmente se concrete son pequeñas. Y antes de entrar en los detalles de ese plan, lo que contiene, quién está mediando y por qué las probabilidades de éxito son tan inciertas, deja el like aquí en el video. Eso ayuda mucho al canal a seguir trayendo este tipo de análisis geopolítico independiente para ti. Muchas gracias. Vamos a empezar. El plan llegó de madrugada. Mientras el mundo dormía, Pakistán entregó a Irán y a los Estados Unidos la estructura de un acuerdo que, al menos en el papel, podría poner fin a uno de los conflictos más peligrosos del siglo. Alto el fuego inmediato, reapertura del estrecho de Hormuz y un plazo de 15 a 20 días para finalizar un pacto permanente. Parece casi simple, pero quien sigue este conflicto de cerca sabe que, entre el papel y la realidad, existe un abismo. Y es ese abismo el que vamos a cruzar ahora. Vamos por partes. El primer punto es entender por qué ese plan surgió exactamente ahora. No fue por accidente. Ayer, Donald Trump volvió a extender su ultimátum a Irán, con plazo hasta este martes, amenazando con atacar directamente infraestructuras iraníes, incluidas plantas de energía, en caso de que Teherán no reabriera el estrecho de Hormuz. Esa no es la primera vez que Trump usa ese tipo de lenguaje. En marzo, ya le había dado 48 horas a Irán para liberar el paso de barcos en la ruta, afirmando que destruiría las plantas eléctricas iraníes, comenzando por la más grande, si la exigencia no se cumplía. El Irán respondió en aquel momento amenazando con cerrar aún más el estrecho y atacar infraestructura americana en la región. La escalada se volvió rutina. Y es precisamente esa rutina de amenazas cruzadas la que hace al nuevo plan de alto el fuego tan urgente y al mismo tiempo tan frágil. Desde el punto de vista económico, el costo del conflicto ya está llegando a la mesa de miles de millones de personas alrededor del mundo. El estrecho de Hormuz no es simplemente una ruta en el mapa. Es el corredor por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo y gas consumidos en el planeta. Cuando ese corredor está bloqueado o amenazado, el precio del petróleo sube. Cuando el precio del petróleo sube, el precio del combustible sube. Cuando el combustible se encarece, el transporte se encarece, la comida se encarece y la inflación presiona a toda la economía. Eso no es abstracto. Es lo que pasa en la bomba de gasolina, en el mercado, en el recibo de la luz, en el estado de cuenta de la tarjeta a fin de mes. Y es por eso que, mientras los diplomáticos debaten líneas rojas, el ciudadano común en Sao Paulo, en Berlín, en Lagos o en Tokio, ya está sintiendo el peso de esa guerra en el bolsillo. Desde el punto de vista político interno en los Estados Unidos, la presión sobre Trump también es real. Un conflicto prolongado con Irán aumenta los costos militares, desgasta aliados y pone en riesgo la imagen de un presidente que prometió ser el negociador más hábil de la historia americana. Cuando Trump dice que Irán pidió un alto el fuego, Irán responde calificando esas afirmaciones de falsas e infundadas, como lo hizo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Bagaei. Lo que se tiene no es solo una guerra de misiles, es una guerra de narrativas. Y las guerras de narrativa también tienen perdedores. El segundo punto es entender qué contiene realmente ese plan. Según información recabada por Reuters y la Associated Press, el acuerdo tiene dos etapas. En la primera, entra en vigor un alto el fuego inmediato, con la reapertura del estrecho de Hormuz.
En la segunda, a lo largo de 15 a 20 días, las partes finalizarían los términos de un pacto permanente que incluiría el compromiso iraní de no buscar armas nucleares a cambio del alivio de sanciones económicas y la liberación de activos iraníes que llevan años congelados en bancos occidentales. Parece un equilibrio razonable, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. El plan de 15 puntos enviado anteriormente por los Estados Unidos a Irán y rechazado por Teherán ya contemplaba elementos similares: alivio de sanciones, cooperación nuclear civil, reducción del programa de enriquecimiento de uranio, supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, límites al arsenal de misiles y reapertura del estrecho de Hormuz. Irán rechazó ese plan, y la posición iraní sobre el tema más sensible, el enriquecimiento de uranio, no ha cambiado. En Ginebra, durante la tercera ronda de negociaciones nucleares en febrero, los negociadores iraníes insistieron en el derecho del país al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos y rechazaron la exigencia americana de interrumpir ese proceso por completo. La cuestión del uranio no es técnica, es política, simbólica y estratégica al mismo tiempo. Es aquí donde está el núcleo del conflicto. El programa nuclear iraní es, para Teherán, mucho más que energía eléctrica. Es la prueba de que el país tiene autonomía tecnológica, que no depende de nadie para desarrollar su capacidad industrial y científica, y que posee, en palabras de las propias autoridades iraníes, un poder de disuasión. Esto significa, si nos atacan, tenemos herramientas para responder de una manera que duele. Irán ya ha alcanzado niveles de enriquecimiento de uranio cercanos al 60%, muy por encima del 3% típico para uso civil en plantas de energía. Los Estados Unidos y sus aliados ven ese número como una alarma. Para Irán, es una línea que no puede borrarse por decreto americano. En la política interna de Irán, la situación es igualmente compleja. Un alto funcionario del gobierno iraní declaró a Reuters, justo después de la divulgación del plan de alto el fuego, que Irán no acepta una tregua meramente temporal y que no reabrirá el estrecho de Hormuz sin garantías de un acuerdo permanente. Esa declaración no es accidental. Refleja una división interna en Teherán, entre sectores que ven la negociación como una salida realista ante el costo económico de la guerra, y la línea dura de la Guardia Revolucionaria, que interpreta cualquier concesión sin garantías sólidas como una capitulación que puede debilitar al régimen desde adentro. Para ese segundo grupo, la guerra también es una narrativa de resistencia, y las narrativas de resistencia no se cierran con un simple apretón de manos. El tercer punto es entender quién está mediando este proceso y cuáles son los límites de esa mediación. Pakistán es el mensajero central de este proceso. Es Islamabad quien está transportando mensajes entre Washington y Teherán, intentando construir al menos un puente mínimo de confianza entre dos lados que apenas logran ponerse de acuerdo sobre lo que ocurrió ayer. La elección de Pakistán no es al azar. Es un país de mayoría musulmana, con una población chiita significativa que mantiene relaciones históricas con Irán y al mismo tiempo conserva canales de comunicación con los Estados Unidos. Además, Islamabad tiene un interés directo en una solución. Un conflicto prolongado en el Medio Oriente afecta las rutas de energía que abastecen al sur de Asia, y Pakistán ya enfrenta una severa crisis económica que no necesita presión adicional. Pero el papel de Pakistán tiene límites claros. Los mediadores transmiten mensajes, no imponen decisiones, y la desconfianza mutua entre Irán y los Estados Unidos es estructural. Anteriormente, conversaciones en Omán y en Ginebra llegaron a avances puntuales, pero nunca a un acuerdo definitivo. Irán recuerda negociaciones anteriores que fueron interrumpidas por acciones militares mientras las conversaciones aún estaban en curso. Esa memoria institucional pesa en la mesa. Aceptar un alto el fuego temporal sin garantías sólidas es, para parte del liderazgo iraní, repetir un error que ya se cometió antes. Es aquí donde el juego se vuelve realmente peligroso. El impasse central no es técnico, es psicológico y político.
Ninguno de los dos lados puede darse el lujo de parecer débil. Trump construyó toda su imagen política sobre la idea de que es el hombre que no cede y que obligó a los adversarios a retroceder. Dar marcha atrás ahora, sin nada concreto a cambio, sería una señal leída internamente como debilidad, algo que el propio Trump no toleraría. Del lado iraní, la Guardia Revolucionaria y el núcleo duro del régimen pasaron años vendiéndole a la población iraní la idea de que el país resistió al imperialismo americano, a las sanciones, a los ataques y a las presiones. Abrir el estrecho de Hormuz sin garantías formales sería, para ese grupo, el equivalente a decir que todo aquello fue en vano. Mientras tanto, Axios señaló que los Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales están discutiendo los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría llevar al fin permanente de la guerra. Pero el mismo medio que reveló ese detalle fue claro al afirmar que las probabilidades de éxito son pequeñas, no porque la voluntad de negociar sea nula, sino porque las condiciones para que ambos lados acepten un acuerdo sin sentir que perdieron todavía no están maduras. El plan pakistaní es real. La propuesta llegó. Los dos lados la recibieron. Pero recibir un plan no es lo mismo que aceptarlo. Y aceptar un alto el fuego temporal no es lo mismo que resolver las causas profundas de un conflicto que mezcla programa nuclear, disputa regional, rutas energéticas, sanciones económicas y juegos de poder interno en los dos países. O alguien encuentra una fórmula que le permita a ambos lados salvar la cara al mismo tiempo, o el costo de seguir subiendo la apuesta se volverá demasiado alto, no solo para Irán y los Estados Unidos, sino para todo un mundo que ya está pagando la cuenta de esa guerra en la bomba de gasolina y en la mesa del comedor. Al final, detrás de cada ultimátum, de cada misil lanzado y de cada ruta bloqueada, hay personas reales pagando la cuenta, en la bomba de gasolina, en la mesa vacía, en el hijo que no regresó. Las negociaciones difíciles existen exactamente para evitar que esa cuenta siga creciendo. Que los líderes involucrados en este conflicto tengan la claridad suficiente para entender que retroceder ante una amenaza no es debilidad, es responsabilidad. Si este video te ayudó a ver lo que está pasando detrás de los titulares, suscríbete al canal ahora. Aquí encuentras análisis claro, sin filtro, sobre lo que realmente está en juego en el mundo. Nos vamos despidiendo y hasta el próximo análisis geopolítico.